الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में en el pasado sermón मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम hablé del atributo de clemencia del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam como reflejo del Creador, y a quien Allah Ta'ala le había nombrado el máximo misericordioso, que era para los propios y para los ajenos una persona extremadamente misericordiosa. Su vida está llena de este tipo de acontecimientos, cuando incluso en pequeños detalles se veía que era una misericordia para todos los pueblos, y el dolor que sentía por la creación de Allah Ta'ala, esta clemencia para todo el universo, y este perdonador compasivo estaba inquieto por librar a los seres humanos de sus dolores, de sus penas. En el pasado sermón yo les leí algunos hadices, y hoy voy también a presentarles otros hadices que hablan de su vida y nos dilucidan sobre este aspecto de su vida, pero la gente que es ciega siguen diciendo que él no tenía no era nada compasivo. Veremos que hay situaciones en las que a la vista del mundo a una persona que haya llegado a este rango, o a sus seguidores que estaban dispuestos a dar su vida por él, a alguien se le puede ocurrir dar estos pasos, porque si ustedes ven la situación de los creyentes, los que creyeron en él, y ven el espíritu que tenían para él, era a lo mejor a la vista del mundo era una locura, pero en el mundo del amor, en el mundo es el culmen. Y voy a darles un ejemplo que incluso los ajenos se han dado cuenta de él, y llegaron a decir que no podéis combatir con esta gente que han
han llegado a este espíritu, a esta locura en su cariño, porque antes de que cayeran las gotas del wudu al suelo, ellos, los compañeros del Santo Profeta, intentaban coger ese agua para cogerlo como taparra, como bendición. Si una persona mundana, él, en lugar de tener, hubiera sido una persona egoísta, como dicen, o hubiera sido una persona egocentrista, pero nuestro querido maestro, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era tal que, a pesar de mostrar ese espíritu compasivo, siempre estaba pensando en cómo transmitir el bien a los demás, y su misericordia cubría, las cosas de misericordia intentaban cubrir los dolores humanos, y nos estaba enseñando cómo conseguir la misericordia de Allah Ta'ala. Estaba preocupado porque alguien no hubiera tenido algún problema, algún dolor debido a mi culpa, dado que Allah Ta'ala me ha denominado una clemencia para todo el universo. Entonces él estaba preocupado de que no hubiera salido ningún tipo de acto que hubiera perjudicado a alguien. Para los creyentes, él está pidiendo perdón continuo a Allah Ta'ala, está preocupado por su dolor, por sus preocupaciones, por su dolor, por el dolor de los creyentes, de sus hermanos, por sus penas, por sus dificultades, y no hay nadie ni nada que pueda combatir a este cenit de la misericordia, y alguien que presente algo parecido. Voy a relatarles un hecho de esta misericordia para toda la humanidad, que parece algo elemental o sencillo, pero para ver un poco la ternura que él tenía, muestra una foto que incluso las personas más compasivas hacia sus empleados podían mostrar algo semejante. Hazrat Abdullah bin Abu Bakr radiyallahu anhuma relata que en la batalla de Hunayn, en una ocasión, el Santo Muhammad estaba en un camino estrecho, y yo llevaba un zapato de cuero y le pisé, y él me echó para atrás y me dijo Bismillah, que ahí me has hecho daño. El narrador dice que aquella noche estuve pensando que he hecho daño al Santo Profeta Muhammad. Cuando fue por la mañana, vino una persona, que ¿dónde está tal persona? Y yo, con miedo, fui con él y me presenté delante del Santo Profeta. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirigiéndose a mí, me dijo: ayer tú me hiciste daño cuando me pisaste, y por eso expresé ese dolor, pero te quité con tenía un pequeño bastón o látigo, y ahora coge tú y pégame en compensación. Vean la situación de esta clemencia, de esta misericordia, porque por un lado, sin querer, le hacen daño, y con el objeto de liberarse del dolor tenía algo en la mano y le quitó el zapato para liberarse del dolor. Y toda la noche el Santo Profeta estuvo pensando que, aunque hubiera sido
con un pequeño bastón, ¿por qué le di en el zapato del otro? Porque a lo mejor le he hecho daño. Él no estuvo pensando en su dolor, sino sino al que le dio con el bastón o con el látigo para que quitara su zapato. No pudo dormir. Y esta clemencia, la gente dice o cuenta que en la compensación tienes estas 80 cabritas, y cógelas. En una ocasión vino un beduino a la mezquita y no tenía ninguna educación. Parece que la gente tenía mucho orgullo sobre la gente que estaba en la mezquita, tenía mucho orgullo sobre su forma de ser, pero el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando vio a este beduino, que era una persona pues inculta, dice la tradición que Hazrat Anas relata que cuando estaba con el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tenía una sábana en la que estaba envuelto, vino un beduino, tiró de la sábana y le marcó la cara y le dijo el beduino: oh Muhammad, entre este dinero que Dios te ha dado, dame parte en mi cabello, ponme en mi cabello. Y primero el Santo Muhammad se permaneció callado y luego dijo que el dinero es de Allah y yo soy su siervo, y dijo: me has hecho daño tirando y te pediré a cambio algo. El beduino dijo: no. Dijo: ¿por qué? ¿Por qué no vamos a pedir en compensación? El beduino le dijo: porque usted no responde a la maldad con maldad. El Santo Muhammad se empezó a reír y dijo que traer dátiles y cargarlos en su camello. Este beduino sabía que el que fuera con el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque le trate como le trate, esta persona llena de clemencia y de misericordia solo iba a mostrar perdón. Por lo tanto, él obtuvo su beneficio, su recompensa por el atributo de clemencia del santo de misericordia del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respecto a los creyentes, él intentaba que la gente estuvieran siempre pendientes de Allah Ta'ala para que la misericordia de Allah les beneficiara, y de distintas formas solía llamar la atención a los primeros pueblos que estuvieron sumidos en eventos, terremotos, y fueron borrados de la faz de la tierra. Como el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía constancia de estos hechos y pensaba que no fuera que por algún error la gente no entrara también bajo el castigo de Allah. Por eso, cuando en alguna ocasión venía lluvia o viento, él buscaba la misericordia de Allah, empezaba a hacer oración, y a los musulmanes les instaba que buscaran también la misericordia de Allah Ta'ala, y no fuera que este viento, lluvia, no fuera algún castigo de Allah Ta'ala que viniera para ellos. Por lo tanto, cuando veía viento o lluvia, él buscaba la misericordia de Allah Ta'ala. Hazrat Abu Hurairah relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no debéis insultar al viento, porque es una misericordia de Allah, y es una misericordia, una clemencia y un castigo. Pero
siempre debéis desear lo mejor de Allah Ta'ala. Por eso, cuando lo veáis, debéis pedir refugio sobre el daño que os pueda causar. Hazrat Ata bin Abi Rabah escuchó a Hazrat Aisha decir que el día que hacía viento venían las nubes, en su cara se notaba y se preocupaba. Cuando llovía, el santo profeta se ponía contento y se le iba la preocupación. Hazrat Aisha relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tengo miedo, no vaya a ser un castigo de Allah Ta'ala que haya sido impuesto a mi comunidad. Y al ver la lluvia decía: esto es una clemencia de Allah Ta'ala. Esta clemencia, esta misericordia. Nos enseñó unas oraciones que le voy a poner algún ejemplo ahora. Dijo respecto al viento, a los tifones: وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Oh Allah, yo pido lo mejor de esto que nos has enviado y de la maldad oculta o evidente. También pido refugio, pido perdón de ella. Y también nos enseñó otra oración: وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. Que Allah, yo en tus premios pido perdón de tus castigos repentinos con los cuales tú muestras tu enfado. Vean, dice Alú, que este conjunto de misericordia, había una mujer pobre y con el objeto de hacer oración por ella, cuál fue el trato, y luego cuando ella falleció, cuáles fueron las oraciones que hizo por ella, y como mostró misericordia por ella. En una tradición, Ibn Shahab relata que Abu Umama comentó que en Medina había una mujer muy pobre que se puso muy enferma. El santo profeta solía preguntar por el estado de salud y dijo que si esta mujer fallece, entonces no debéis enterrarla hasta que yo no rece su oración del janaza. Falleció y los sahabas, muy por la noche, llevaron el janaza, la trajeron a Medina, porque vivían alrededor de Medina, y estaba dormido el santo profeta. No quisieron despertarle. Entonces rezaron la oración ellos y la enterraron en un cementerio. Cuando fue por la mañana, fueron delante del santo profeta, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preguntaron respecto a esta mujer y dijeron que el profeta de Allah la hemos enterrado porque falleció esta noche. Vinimos con usted, pero estaba usted dormido y no queríamos despertarle. Dijo el santo profeta: llevarme a la tumba. Fueron allí y en el cementerio, cuando se enseñaron la tumba, se puso delante y rezó allí en la oración del janaza y dijo 4 takbir, cuando normalmente se rezan menos. En una tradición, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no debéis hacer así. Cuando diga que debéis informarme respecto a alguien y que voy a rezar su janaza, tenéis que decírmelo, porque si alguien fallece entre vosotros, también tendréis que decírmelo. Hasta que no me aviséis, ¿cómo voy a poder venir? Mi oración es una misericordia para el que ha muerto. Fue de nuevo a la tumba y dijo
el takbir, los 4, y rezó la oración del janaza. Luego, a pesar de que fueran pequeñas bondades, instó a su comunidad a que hicieran todo tipo de, participaran de todos los favores y las bendiciones y se aprovecharan de ellas. Hay una tradición que Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que una persona vio una rama en el camino y dijo: por Allah que lo voy a quitar, porque no tengan los musulmanes tropiecen cuando Allah Ta'ala le llevó al paraíso por ese detalle. Allah Ta'ala muestra misericordia y Allah Ta'ala ha prometido mostrar cualquier pequeño detalle o un gran detalle. Allah Ta'ala lo recompensa, da recompensa. Porque hay un hadith, Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: que una persona iba por un camino y sintió mucha sed, vio un pozo, bebió agua y cuando salió fuera vio un perrito que estaba vagabundeando y estaba chupando el polvo por la sed. Volvió a bajar y llenó su cubo y le dio de beber al perro. Allah Ta'ala perdonó los pecados. Dijo los sahabás que también los animales son medios de recompensa, y dijo: sí, cada cosa viva Allah Ta'ala la tiene en cuenta. Cualquier acto que hagamos, que se haga pensando en Allah Ta'ala, seguro que recompensa, da el mérito que corresponde a estas obras. En otra ocasión, en una tradición, cuando estaba sentado en las reuniones, la gente preguntaba, él solía contestar y solía también educar a la comunidad. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio un beso a Hassan bin Ali y estaba Akra bin Habis también sentado. Akra dijo: tengo 10 hijos y nunca he dado un beso a ninguno de mis hijos. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le miró y dijo: el que no muestra misericordia, no se mostrará misericordia para él. Hay que tratar con cariño a los niños, y también esto es una expresión de la misericordia, y a la vista de Allah es una forma de atraer la misericordia de Allah Ta'ala también. Para conseguir la misericordia de Allah Ta'ala, es un método para conseguir la misericordia de Allah Ta'ala. Abdullah bin Yusuf relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba como huésped con mi padre y le presentamos comida y alguien recitó el Corán. Luego se le trajo dátiles y comía los dátiles, y él dejaba dio de beber a la persona que tenía al lado. Mi padre le dijo que haga oración por nosotros y dijo: oh Allah, que has dado de la nutrición, bendíceles y perdónales y muestra misericordia sobre ellos. Sabía que su oración en la vida de estas personas iba a preservarles en su vida, y también era necesario para él, y él estaba muy agradecido por el servicio que le habían dado, y era
de esperar que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les iba a compensar con más de lo que le habían dado, y aparte más de sus oraciones delante de Allah Ta'ala para conseguir la atracción de las bendiciones de Allah. Podía haber algo mejor que unas oraciones del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para esta familia y para las futuras generaciones. Hay otra tradición que una persona fue delante del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh profeta de Allah, nosotros solíamos adorar a los ídolos y solíamos asesinar a nuestros hijos. Tenía una hija, cuando llegó a la edad de preguntar y cuando la llamaba, ella se ponía muy contenta. Un día la llamé y vino detrás de mí, seguí andando hasta que fui a un pozo donde estaba mi familia. Cogí a mi hija, la cogí de la mano y la tiré en ese pozo. Y la última frase que escuché decía: oh mi padre, oh padre. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a llorar y las lágrimas afloraban por sus ojos, por su mejilla. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba sentado delante de estas gentes, a una persona le dijo que tú has entristecido al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta Muhammad dijo: calla, tú permanece en silencio. Él me está preguntando sobre algo que es muy importante para él. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: cuéntame otra vez este relato. Y volvió a contar de nuevo el relato. El santo profeta, las lágrimas siguieron cayendo por la barba, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah Ta'ala ha perdonado esta época de la ignorancia y ahora tienes que empezar de nuevo. Era importante para él, porque vino delante del santo profeta que después de haber hecho pecados tan grandes, Allah Ta'ala me iba a perdonar. Yo podía estar bajo el manto de la misericordia de Allah Ta'ala, podía participar de esa misericordia de Allah. El santo profeta le contestó que era una época de ignorancia. Ahora tendrás que hacer buenas obras, tendrás que practicar el bien, y Allah Ta'ala serás partícipe de la misericordia de Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala mostrará los caminos. Dice Allah Ta'ala que los que se han arrepentido y hacen buenas obras, yo les perdonaré. Y si ellos continúan haciendo el bien, si dan el aval, presentan el aval, luego para establecer los derechos de las mujeres, para más bien tratarlas y para conseguir la misericordia de Allah, decía Hazrat Abu Huraira, relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que debéis tratar con bondad a las mujeres, porque la mujer ha sido hecha de una costilla, en ella hay una curvatura, y si intentáis arreglar la curvatura, la romperéis. Si la dejáis libre, permanecerá torcida. Por eso debéis tratar con bondad a las mujeres. Lo que intenta decir es que para la forma en que han sido creadas las mujeres, tendréis que sacar el beneficio de ello, porque si intentáis enderezar las costillas, se romperán. Y para el objeto que han sido creadas, que es para la protección, donde hay el corazón, los pulmones, ellas no pueden protegerse. Por eso, si deseáis que en vuestras casas exista esa protección y vuestros niños sean educados de forma correcta y que sean criados, la mujer extraer el trabajo de la forma en que es ella, porque no por pequeñas cosas estáis continuamente buscando sus faltas, creando problemas. Esto al final conllevará a la destrucción de vuestras familias, y Allah Ta'ala os quitará su misericordia. Por eso el santo profeta dijo que obtener el trabajo según ha sido creada.
y Allah Ta'ala ha creado cada cosa con una finalidad. En el Sagrado Corán Allah Ta'ala dice ولا تشركوا به شيئا que adorad a Allah y no hagáis copartícipe con él a nadie, porque porque el shirk es una transgresión, un pecado muy grande. Ese ser que creó el universo es vuestro creador, es vuestro sustentador, y la misericordia, la clemencia que le ha mostrado os ha dado todo lo que necesitabais. Por lo tanto se espera de vosotros que vosotros, siendo agradecidos, os posternéis delante de él para que seáis parte de su creación, porque si no seréis transgresores, y delante de Allah Ta'ala considerar a otros criadores. En lugar de obtener la misericordia de Allah, lo que hacéis es separaros cada vez más de él. Estáis perjudicando vuestro futuro. Allah Ta'ala dice que yo perdonaré todos vuestros pecados, pero no perdonaré el pecado del politeísmo, de hacer participe a alguien de Allah. Dice el Corán que Allah no perdonará ese pecado, que alguien le haga un copartícipe a él con alguien, y los otros pecados perdonará los que él quiera o él desee. Por lo tanto, para tener parte de la misericordia de Allah habrá que eliminar cualquier copartícipe con Dios, sea externo o interno. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amonestó a su comunidad como librarse del shirk. Ahí Hazrat Muaz relata que estaba sobre un burro montado y el santo Muhammad pasó a mi lado y me dijo que Muaz, ¿tú sabes cuáles son los derechos que tiene Allah sobre el hombre y los derechos que tiene el hombre sobre Allah? Dije que el santo profeta lo sabe mejor. Era una forma en que los sahabas contestaban al santo profeta. Le dijo que los hombres deben a Allah que le adoren y que no hagan copartícipe con él a nadie. Y Allah sobre los hombres tiene la obligación de que cuando ellos cumplan, Allah no les somete o les sume en algún castigo. Pero desafortunadamente, dice Azur, hoy la mayoría de los musulmanes están sumidos en el shirk, en el completo shirk, en el que hacer copartícipes con Dios. Todos estos pirs, estos santones, van con ellos oyendo a las tumbas, piden a ellos y les hacen como si fueran dioses. Aquellas tumbas de estos santos, muchos la mayoría de ellos han hablado de la unicidad de Dios siempre, y van allí para considerarles como dioses. Por eso dice Azur que para conseguir la misericordia de Allah Ta'ala, para librarnos del castigo, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que hay que librarse de todo este tipo de hacer copartícipes con Allah, y cada Ahmadi tiene la obligación de hacer un jihad en contra de ello. Hay Ahmadis que a veces que van a este tipo también de santones y no tienen ni pies ni cabeza. Por lo tanto tienen que librarse de estas tradiciones que no tienen nada que ver con el Islam. Ahora, dice Abur, voy a leer algunos relatos del santo Mesías prometido
que muestran la compasión que tenía el santo Mesías prometido hacia las personas siguiendo el ejemplo de su maestro, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, practicando con las enseñanzas del santo fundador del Islam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab radiyallahu anhu relata que en una ocasión Hazrat Masih Maud Islam estaba paseando y había mucha gente a su alrededor. Entre ellos había una persona que preguntaba mucho y le dijo al santo Mesías prometido, le dijo algo, pero debido a la gente no pudo escucharlo bien. Cuando fue dentro se dio cuenta de que alguien le había preguntado y no le había respondido. Salió de nuevo fuera y preguntó. La gente dijo, pero se ha ido. Entonces se fue otra vez para adentro, dijo buscarle, y vino de nuevo la persona y salió fuera y le dijo que estaba muy intranquilo, estaba pidiendo a Allah Ta'ala que usted viniera de nuevo para poder cumplir con corresponder la pregunta que usted me hizo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab Mirza Bashir Ahmad Sahab relata una ocasión vino una chica de Kabul que tenía los ojos muy hinchados. Su madre le llevó a un médico y dijo, no, que quiero que Hazur me atienda. Hazrat Masih Maud Islam fue delante de Hazrat Islam, iba llorando, y debido a la rojez que tenían sus ojos, se quejaba y le dijo, por favor, usted cure el dolor de mis ojos. Cuando vio el santo Mesías prometido, en verdad sus ojos estaban muy dolidos, muy rojos, y con su dedo tocó el dedo a su ojo, hizo una oración y dijo, vete, ahora con la ayuda de Allah este mal no volverá a repetirse. Y dice esta chica que a partir de entonces no volvió a dolerle, es decir, en cada momento, para los jóvenes, los mayores, los ancianos, tenía ese espíritu de misericordia, intentaba ayudar, ser misericordioso con la gente, compasivo con la gente. Hazrat Mir Muhammad Ishaq Saab cuenta un relato que en su infancia se puso muy enfermo e hizo oración, y Allah Ta'ala le reveló que tu oración ha sido aceptada, y Allah Ta'ala te envía la buena nueva. Y Mir Saab se curó. Ahí en las aceptaciones de las oraciones se solía también rezar con mucho énfasis. Hazrat Hakim Mufti Fazl Saab relata que en 1907 nació Abdul Hafiz, mi segundo hijo, que cuando había tenido una enfermedad, parece la madre estaba enferma, su esposa. Yo fui con el santo Mesías prometido y me dio una medicina, se la di a mi mujer y volví a dar otra medicina y tampoco mejoró, y la tercera ocurrió igual, y dijo que ya se me han acabado los remedios materiales, ahora queda solamente la oración, vete, yo hago oración por ella. Y con mucha compasión hizo una oración que ahora no voy a levantar la cabeza del sajda hasta que Allah Ta'ala no cure a tu mujer. Dice que volví y me dormí
porque ahora no tenía yo esta preocupación, porque el cuidador ya estaba preocupándose. Cuando me levanté por la mañana y vi que mi mujer estaba limpiando los cacharros y estaba haciendo sus trabajos, se había curado totalmente de su enfermedad. De esta misma forma, el Santo Mesías Prometido mostraba compasión hacia la gente. Hazrat Munshi Zainub Abdin Saheb relata que me casé y no tenía familia, no tenía hijos, nacían los niños y morían. El Santo Mesías Prometido en una ocasión preguntó, y yo le dije que esta es la razón. Dijo, ¿por qué no va con el Jalifa Awal? Dice, no, yo no tengo dinero. Dice, bueno, ¿qué quieres, que yo te dé el remedio? Dice, no, yo haré oración por ti. El Santo Mesías Prometido, vean cuál era su espíritu de compasión por la gente, que después de la oración del Zohor se puso a hacer oración detrás de la puerta, y hasta la oración del Asar dijo que estuvo llorando y caían lágrimas de sus ojos y le caían sobre su camisa. Yo me cansé, dice, y estoy pensando por qué le he molestado. Si no tengo hijos no pasa nada. ¿Por qué molestaba al Santo Mesías Prometido? Pero que no deberían haber molestado, pero el Saab, el Mesías del Islam, hizo una oración muy larga, hasta que cuando dijo amén, dijo que tu oración ha sido cumplida, y ahora la enfermedad de tu mujer ha desaparecido, y ahora en el primer embarazo tendrás un hijo. Así fue, tuvo un hijo en el primer embarazo. Fue la compasión hacia sus semejantes, por lo que no se preocupaba de sí mismo. Dice que Allah Ta'ala ha mostrado compasión y misericordia, y esa es su enseñanza, y este es el resumen de la enseñanza islámica. Dice que si mostramos misericordia hacia los seres humanos y no le molestamos con la lengua o con las manos, y debemos intentar siempre ser compasivos, y tenemos que mostrarnos con tanta compasión como si fuéramos familiares de ellos, de la forma que una madre se comporta con un hijo, es decir, como una relación de madre-hijo. Dice Abur que otras relaciones pueden quebrarse, pero la relación de madre-hijo es una relación permanente. Dijo luego que en mis situaciones, que si a alguien le duele algo y yo estoy en la oración y llega mi oído su dolor, deseo romper la oración, y si puedo ayudarle, le ayude, y hasta donde pueda mostrar mi máxima ayuda. Esto va en contra de la moral, que ante el dolor de una persona nosotros no le ayudemos. Si no podemos hacer nada, por lo menos podemos hacer oración. Dice el Santo Mesías Prometido que también, no solo con los vuestros, sino también con los extraños, con los hindús, debéis comportaros también con esa compasión como la que mostráis con los propios, con los vuestros, que Allah Ta'ala, a nuestro maestro Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos permita seguir su ejemplo, y que a su servidor sincero, el ejemplo que nos ha dado y los consejos que nos ha transmitido, nos dé la oportunidad de cumplir con ellos, y para la creación de Allah Ta'ala mostremos misericordia siempre en nuestro corazón, para que podamos asumir los favores y la misericordia de Allah Ta'ala. Al final, dice Azur, quiero contar
una noticia muy triste. Ayer en Pakistán, en Mahandi Baudin, en un pueblo, ha fallecido, ha sido un Ahmadi que hizo Bayat hace 3 o 4 años. Tenía una relación con la comunidad hacía 12 o 13 años. Cuando hizo el Bayat, con la ayuda de Allah Ta'ala, él mostró mucha firmeza en contra, en su pueblo. Hubo mucha oposición, un ejemplo claro de oposición, y los molvis empezaron con micrófonos, altavoces, decir que esto es el Qadianiyat, esta semilla hay que desterrarla, desenraizarla, porque va a perjudicarnos a todos, debido a que él predicaba hace poco. Otra persona también hizo Bayat en su pueblo, y entonces el ambiente se volvió muy en contra de él. Había una persona muy mal educada, porque decía que esta semilla de incredulidad hay que erradicarla, y anteayer a esta hora un desafortunado, una mala persona que trabaja en la policía, y estaban sentados, esta persona y el nuevo Ahmad, y estaban sentados en su tienda, y cuando pasó por allí sacó su pistola y les disparó. Murió. Y lo que hizo después esta persona, y luego con un hacha empezó también a golpearle y cortarle. Fue ya el culmen de la transgresión. El otro Ahmadi que allí estaba salió corriendo, y cuando se lo comentó a la comunidad, esta persona, los hermanos habían cortado también la relación con él. Deja una viuda, deja 3 hijas. La mayor hija tiene 10 años. Todos los niños y la esposa habían hecho ver que Allah les proteja. Hasta ahora mismo a su viuda y a sus hijas no se han dejado ir, pero el cuerpo se lo han dado a la comunidad, y hoy va a ser enterrado en Rabowah. Era una persona que no tenía miedo y solía predicar mucho, salía mucho, y viendo las fotos de Mong solía decir que ojalá Dios me una también con estas gentes afortunadas. Este hecho nos recuerda cuando en la época del Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba repartiendo dinero, y dijo: yo no me he hecho musulmán por este dinero, mi deseo es que yo muera en el camino de Allah, y que una flecha me mate. Cuando se fue, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si su deseo es real, se cumplirá. Entonces, al cabo de un tiempo, en una batalla, fue muerto con una flecha. Era cierto que el deseo de esta persona era real, que Allah Ta'ala les dé, le eleve en sus rangos, que le perdone, y que cuide de su familia, de su vida, de sus hijos. También hagamos oración por él. Ahora, después de la oración, rezaremos la oración Janaza. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله